100 años más tarde, de finalizada la batalla de Ayacucho, el presidente del Perú, Augusto Leguía, convocaba a representantes de todo el mundo a participar de una extensa fiesta celebratoria. La numerosa delegación argentina fue presidida por el entonces ministro de Guerra, Agustín Pedro Justo, quien extendió la invitación al poeta más renombrado de ese momento, Leopoldo Lugones, a quien Rubén Darío, el fundador del modernismo, había bautizado como el mejor poeta argentino. Lugones fue el encargado de dar el cierre a la ceremonia inaugural. Lo hace a través de un breve discurso con tintes modernistas, en el que la mayor parte de las líneas están destinadas a elogiar a particulares peruanos y a describir la batalla de 1824. Sin embargo, ya hacia el final, el discurso da un vuelco y adopta un tono vigoroso y desafiante. Quizás la frase más importante que quedará grabada de ese momento será la que dice: «Ha sonado, para bien del mundo, la hora de la espada». A partir de allí, le bastarán unas pocas líneas para bosquejar una imagen del pasado independentista heroico argentino, para presentar un diagnóstico del presente amenazante en marcha y para proponer una salida al atolladero democrático. En este video analizaremos los ejes más importantes del discurso de Leopoldo Lugones, titulado Discurso de Ayacucho. A lo largo de su vida, Lugones construye un pensamiento zigzagueante. Si en su juventud se siente atraído por el socialismo, más tarde, ya expulsado del partido, estrechará vínculos con los conservadores. Un tercer momento de su pensamiento se abre luego de sancionada la ley Sáenz Peña, que, a través del sufragio universal masculino, permite el ascenso del radicalismo al poder en 1916. Es en ese momento cuando Lugones inicia un viraje hacia un pensamiento protofascista. Lo que obsesiona a Lugones es el ataque a todos los movimientos que, según él, buscan disolver el Estado Nacional. Llámense anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios y radicales. Todos estos movimientos tienen algo en común: se encuentran amparados bajo la democracia. La democracia será, en última instancia, la gran enemiga de Lugones. En primer lugar, en el texto, ataca a los anarquistas. Luego define a la ideología libertaria como audaz, fracasada y paradójica. Es audaz porque desafía el orden social mediante la bomba, la huelga y el programa máximo revolucionario. Es una ideología fracasada porque su intento de disolver al Estado burgués fue coartada en reiteradas ocasiones, siendo la represión del centenario la más brutal de ellas. Es paradójica porque se hace llamar ideología libertaria cuando en realidad lo que busca es la anarquía. Con todo, Lugones no ve en el anarquismo un enemigo temible. Si el anarquismo se había consolidado como movimiento en expansión hacia inicios del siglo XX, favorecido por la ola migratoria, ya hacia la década del 20 sufre una profunda crisis de disgregación. Por el contrario, el socialismo es para Lugones una amenaza latente, porque aumenta sin cesar el caudal de votos en Capital Federal, donde se hace fuerte y busca ramificarse por el interior bonaerense. El Partido Socialista propone un programa parlamentario alejado de la participación gremial. Se trata de un socialismo reformista, en donde la mayor parte de sus líderes consideran que pueden arribar a la transformación gradual de la sociedad a través del sufragio universal. Pero las acciones del Partido Socialista argentino no explican por sí solas las profundas reacciones de la élite conservadoras, a las cuales Leopoldo Lugones pertenece. A estos hechos se le suma una amenaza más importante, de carácter internacional: la Revolución Rusa, que tuvo la capacidad de crispar los ánimos de una élite política local que, tras el triunfo de la facción bolchevique en noviembre de 1917, ve en la dictadura del proletariado una amenaza inminente al orden establecido. Lugones tampoco tiene una visión positiva sobre el radicalismo. Si la democracia derivó en demagogia, se debe a que el radicalismo se hizo con el poder. Hacia mediados de la década del 10, la Unión Cívica Radical abandona la abstención electoral y crea un enorme atractivo en las clases medias, que permite aglutinar buena porción del electorado. Irigoyen se hace fuerte y durante las elecciones presidenciales de 1916 logra acceder al poder luego de cosechar importantes triunfos en diferentes puntos del país. Contrario a lo que podría suponerse, para Lugones no hay nada de legítimo en el poder irigoyenista, a pesar de tener el fuerte apoyo popular. Esto se debe a que, según Lugones, consiguió el poder haciendo uso de la demagogia, es decir, mediante el engaño y la manipulación de sus electores.
En Lugones hay esperanza. La democracia no pudo barrer con las Fuerzas Armadas, única organización del Estado que no ha sido trastocada por los vicios de la época. Aún conserva su organización y jerarquía, sus cargos, virtudes y honores. Por ello, es el último bastión de la aristocracia. El ejército, haciendo uso de su férreo sistema jerárquico, organiza a los que mandan y a los que obedecen. Por esa organización no es arbitraria. El general es elegido entre los mejores, a través de la capacidad de mando, la inteligencia y el coraje. Aquí radica la diferencia entre el general, elegido a través del sistema de merecimientos dictados por la jerarquía militar, y los demagogos, elegidos por un electorado manipulado. A lo largo de su discurso se repite la palabra espada, que en Lugones funciona como un hipálaje. Representa la bravura de quien la comanda, el honor de quien la blandea, las glorias del ejército que la portan. Así como en Ayacucho, ante el centenario se abre nuevamente el camino para que el ejército victorioso reflote desde el letargo. Lugones insiste en que la espada es lo único que tenemos, lo que aún perdura desde el periodo independentista. Ayacucho sirve como modelo para articular aquel viejo ejército con este nuevo ejército. La figura del líder militar representa la figura del aristócrata que alcanzó el alto mando mediante la valentía, el reconocimiento de sus pares, la disciplina y el perfecto desempeño. La virtud se encarna en la élite del ejército, cuyo máximo representante es el general San Martín. En ese sentido, se puede trazar un vínculo entre los generales de la gran gesta independentista y los generales como Uriburu o Justo. En Lugones, la ley del jefe supremo se confunde con su voluntad, y su voluntad se confunde con el bien común. No hay ley por encima del jefe, o mejor aún, su voluntad es la ley. La ley para Lugones es la ley constitucional, creada durante el siglo XIX, en medio de características particulares, pero hoy, hablando de inicios del siglo XX, carecía de fundamento. El gobierno propuesto por Lugones se presenta como una tercera vía. Junto al liberalismo democrático y la dictadura del proletariado, adquiere primacía el Estado corporativo. En Lugones las corporaciones son de hecho los órganos destinados a conciliar los intereses opuestos, a obtener la colaboración de las clases opuestas en nombre del interés superior de la nación. Se trata de un modo particular de corporativismo, destinado por las características propias de la realidad local. Si en un primer momento descarta la democracia por inservible, luego traza un vínculo entre el viejo ejército independentista y las nuevas fuerzas armadas. Construye así una historia idílica, de héroes victoriosos y virtuosos, que le permite justificar el ascenso del poder militar a las cúpulas del Estado. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado tan mentado por Lugones. ¿Quién sino él será el encargado de redactar las palabras preliminares del nuevo presidente del gobierno provisional? Al poco tiempo, los intentos de construir un Estado corporativo fracasan. Las diferencias entre Uriburu y Lugones se ahondan. El gobierno languidece y en su lugar se convocan elecciones fraudulentas en las que los radicales son negados a participar. Agustín Pedro Justo finalmente se hace con el poder. Es el comienzo de la década infame.